Compañeros, últimas tomas. Vamos a comenzar. Gracias. Compañeros, últimas tomas. Gracias. Excelentísima señora Presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimos señores Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ministros de Justicia y de Fomento, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir, en circunstancias como las actuales, al señor ministro de Justicia, don Rafael Catalá, al que va a presentar don Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues. Querido Antonio, la tribuna es tuya. Muy buenos días a todos. Ante todo y sobre todo, tenemos que expresar nuestra solidaridad con el pueblo gallego y con el pueblo asturiano y también con el mundo de nuestros amigos de Portugal por el tema de los incendios. Un tema que al final nos sorprende a todos y nos llena a todos como de inquietudes muy contradictorias y paradójicas. ¿Cómo es que en el mundo actual, con la tecnología actual, somos incapaces de controlar este movimiento incendiario? ¿Cómo es que no somos capaces, a través de los drones, a través de la robótica, de controlarlo? Pero la verdad es que es un problema mundial. Estamos viendo como, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que tienen medios tecnológicos, obviamente, mucho más avanzados que nosotros, también se producen incendios regularmente y en verano en un estado como California, superior en todo, incluido el PIB, a España, y sin embargo tampoco pueden controlarlo. Pero en todo caso tenemos en Portugal del orden de 40 muertos, en Galicia del orden de 4 y heridos, y en Asturias también en situación de peligro varias áreas, ¿no? De modo que expresar nuestra solidaridad. Lo segundo es presentar, y es un privilegio, al ministro de Justicia del Reino de España. Por de pronto es un servidor público, y es un servidor público que ha sido un servidor público en todo tipo de funciones. Ha sido secretario de Justicia, pero también ha sido subsecretario de Hacienda, ha dirigido un hospital incluso durante un año, que debería ser una de las tareas más difíciles que has hecho posiblemente en tu vida, y además es un servidor público que ama la función pública, al poco de tiempo de terminar su carrera, se dedica a la función pública en todas las manifestaciones y entiende exactamente cuál es la labor de un servidor público. Lo segundo es que es un jurista. Y vivimos un mundo en donde la condición de ser jurista va a ser cada vez más importante. Vivimos un mundo especialmente complejo, especialmente difícil, en donde la función del derecho, no digo que tengamos que replanteárnosla, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la complejidad que están ganando poco a poco todos los problemas. En España estamos preocupados, obviamente, porque tenemos problemas. Parece ser que es la condición mundial. Estamos viviendo un mundo donde hay cambios sociológicos que no logramos detectar. Y todos tienen que ver en alguna forma con la juridicidad. Es que sin un mundo en donde el derecho y la ley se aplique, la convivencia, la relación, la seguridad es prácticamente imposible. Eso nos cuesta mucho aceptarlo y entenderlo, pero hay que entenderlo con esa simplicidad absoluta. Sin derecho no hay civilización, sin derecho no hay convivencia, sin derecho no hay ni siquiera solidaridad, no hay nada. Y no se trata de defender la condición de jurista, ni la condición de abogado, ni la profesión, pero que en estos momentos el estamento jurídico tiene que hacer un esfuerzo muy especial, muy concreto, para poder cumplir una misión decisiva en la vida de una sociedad es absolutamente necesario. Y el hecho de que Rafael Catalá, nuestro ministro de Justicia, sea un jurista, nos tiene que ofrecer una profunda tranquilidad. Él tiene que saber, y sabe,
exactamente cuál es el papel que tiene que cumplir el derecho. Y ciertamente no es fácil, y ciertamente va a ser cada vez más complicado y cada vez más complejo. Pero tenemos que aceptar la complejidad y tenemos que aceptar la incertidumbre, y eso no puede pararnos. La justicia, por ejemplo, es un estamento que tiene que decidir. En muchas de las demás profesiones, cuando la complejidad es muy alta, decimos, el tema es tan complejo que no paramos la decisión. Un juez no puede dejar de decidir, nunca puede dejar de decidir. Ni siquiera ante problemas tecnológicos o científicos complejísimos un juez puede decir, yo no tomo la decisión porque no conozco este tema. La condición de jurista es un tema muy importante. Rafael Català, además, es un dialogador. Yo comprendo que hay gente que en estos momentos la palabra diálogo les molesta, y lo respeto, pero espero que en algún momento comprendan que la democracia no consiste en que todos estemos de acuerdo, consiste en convivir en desacuerdo. Y yo no conozco ningún sistema para convivir en desacuerdo distinto al del diálogo. Para convivir en desacuerdo hay que dialogar. Ciertamente que dialogar no implica estar de acuerdo. Dialogar no implica para nada estar de acuerdo. Dialogar consiste en conocer el problema ajeno y consiste, como es lógico, en explicar el propio. Y se puede llegar a un desacuerdo. Y generalmente se llegará a un desacuerdo. Pero muchas veces nos ha pasado a todos que cuando empezamos a dialogar, de repente descubrimos que además del desacuerdo se pueden encontrar otras vías para hacerlo. Y Rafael Català ha sido un dialogador. Yo viví su acceso al Ministerio de Justicia en una época en donde el mundo jurídico estaba realmente lleno de tensiones. Y Rafael Català, prácticamente en muy poco tiempo, en unos días, logró tranquilizar y pacificar una situación que estaba realmente compleja. En estos momentos el mundo jurídico vive una época realmente de buen acuerdo y de buena relación en todos los sentidos. Y, por lo tanto, esa condición de ser un dialogador es importante. En tercer lugar, es una persona empática, una persona que genera convivencia. En los Estados Unidos se ha hecho una reclasificación, lo han hecho los headhunters, los cazadores de talentos, en donde han vuelto a reconsiderar cuál es la condición mejor que tiene que ofrecer a una persona para ser contratada. Y es la empatía. La empatía es, en el mundo de la empresa, en el mundo económico, en todas las relaciones sociales, es un valor básico. Y la empatía, Rafael Català la domina. No es una persona, es una persona que genera inmediatamente deseo de convivencia, deseo de diálogo, se entera de los problemas, dedica el tiempo que hay que dedicar a los problemas y, por lo tanto, sabe perfectamente luego cómo tratarlos. Tenemos un jurista, un dialogador y una persona empática. Y yo creo que en estos momentos, en donde España parece estar profundamente preocupada por un tema especialmente delicado y especialmente complejo, es una profunda tranquilidad. Déjenme que termine diciendo una cosa. No nos preocupemos excesivamente. Vamos a resolver los problemas. Vamos incluso a hacerlo mejor que otras personas y que otros pueblos. Vamos incluso a dar un ejemplo de buena democracia. El mundo está viviendo cambios sociológicos tremendos, que justifica, por ejemplo, el hecho de que el señor Trump esté en un país como Estados Unidos, que sabe mucho de democracia, que sabe mucho de derecho y sabe mucho de todo. Estamos viviendo una Gran Bretaña que está viviendo una confrontación y una polarización en su sociedad tremenda. Estamos viendo lo que pasa en un país como Alemania, en donde realmente el mundo se... Es decir, no estamos en un mundo fácil ni en un mundo complejo. ¿Tenemos problemas? Para eso nos pagan, para resolverlos. Y es lo que vamos a hacer con la ayuda de un ministro como Rafael Català. Muy buenos días, señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, señor ministro de Fomento, autoridades, uso el genérico porque si no me llevo la mitad de mi intervención saludando a todos y cada uno de ustedes. Permítame que empiece con una anécdota, ¿no? Dicen los manuales de intervenciones públicas que hay que empezar atrayendo el interés del auditorio
Y recuerdo, ahora hace 21 años, en el año 1996, yo era un jovencísimo director general de la Función Pública, trabajaba con una jovencísima directora general de la MUFACE en un equipo dirigido por Mariano Rajoy, y había un secretario de Estado de Presupuestos y Gastos que me decía a mí como director de Función Pública que había que congelar los sueldos, había que suprimir la oferta de empleo público, había que hacer muchas medidas dirigidas todas ellas a la contención del gasto para poder cumplir con los objetivos de Maastricht y poder entrar en el euro. Ese era el objetivo de aquella época. Bueno, pues ese secretario de Estado era Pepe Folgado y yo nunca me imaginé que iba a ser yo ministro de Justicia, eso lo puedo asegurar, y lo que menos me imaginaría yo es que Pepe Folgado iba a ser el financiador de una intervención mía en público. Por lo tanto, muchas gracias, Pepe, por tu patrocinio en este acto y muchas gracias también a Sisa y a BT. Yo cuando veo a Nadal o a Federer, estos señores tan elegantes que cuando reciben sus trofeos hablan muy bien de los patrocinadores, eso que a nosotros nos da un poco de pudor, parecería que hablar de quien paga la fiesta es un poco ordinario, pero yo creo que hay que agradecerles a los patrocinadores que nos hayan reunido hoy aquí y que nos ayuden a tener estos encuentros en los que, como hoy, vamos a hablar de la justicia. Yo creo que les agradezco a todos ustedes su presencia porque sin duda pone de manifiesto el interés evidente, por otra parte, que tienen los temas de justicia en nuestra sociedad. También, antes de meterme en harina, permítanme 2 palabras para agradecer a Antonio Garrigues su generosidad. Su generosidad porque, también lo saben ustedes, cuando a uno le piden dar una conferencia en este formato ya que ya es habitual, es importante lo que uno tiene que decir, pero es muy importante quién le presenta a uno mismo y, por lo tanto, elegir bien al presentador. Y yo, como no podía volver a pedirle a mi amiga Ana Pastor que me presentase, porque ya le he abusado de su confianza muchas veces, pensé que Antonio era un buen presentador a estos efectos, a estos efectos de intervención inicial. Porque Antonio es un símbolo, en primer lugar, de una generación a la que pertenecieron, por ejemplo, el rey Juan Carlos o Adolfo Suárez, una generación que protagonizó nuestra transición, la transición política, pero también la transición económica, la transición cultural, la transición social que España ha llevado a cabo durante las últimas décadas y que creo que ha sido un ejemplo para el mundo y que ha puesto de manifiesto lo que somos capaces de hacer desde la reconciliación, desde la responsabilidad y desde la voluntad de construir unidos. Antonio es un símbolo también de compromiso con España y con la sociedad española. Antes de que acuñásemos ese concepto de la marca España, ya teníamos embajadores de la marca España y Antonio era uno de ellos. Su dedicación a la sociedad civil, a la filantropía, al estímulo del conocimiento es una de sus características. Yo creo que es un hombre siempre joven, de los más jóvenes que yo conozco, que ha venido del Renacimiento para traer humanidad al siglo XX y sensatez, como ha demostrado en sus palabras, al siglo XXI. Y además, ya para terminar, Antonio es otro símbolo de una profesión y de una pasión, porque Antonio renunció a un sueño que tenía como prometedor jugador de fútbol del Atlético de Madrid para dedicarse al despacho familiar. Con 27 años asumió la dirección de un despacho y hoy ese despacho es uno de los más importantes del mundo, como reconocen todos los rankings, y es manifestación, junto con otros muchos, de la buena salud que goza el derecho y la abogacía en España. Por lo tanto, muchas gracias, Antonio, por tu generosidad y por tu ejemplo durante todos estos años. Bien, y voy a la cuestión. Yo creo que si algún tema todavía nos falta por abordar, una reforma estructural profunda en nuestro país, es la justicia. Todavía tenemos demasiados comportamientos tradicionales, modelos muy conservadores, leyes incluso del siglo XIX, paradójicamente. Por lo tanto, me parece que es esa reforma pendiente todavía, cuando además el diagnóstico es un diagnóstico muy compartido, muy hecho, muy elaborado. Hay muchísimos documentos, libros blancos, documentos de expertos. Por lo tanto, me parece que ya no estamos en tiempos de diagnósticos, ya no estamos en tiempos de identificar qué nos pasa, sino de actuar. Y, por lo tanto, es muy conveniente abordar esa reforma que necesita nuestra democracia y nuestra justicia. Y para ello, me parece que estamos en un buen momento. Es un buen momento y yo también celebro y agradezco a Nueva Economía Forum la organización de este evento, porque constituimos hace algunos meses una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Se constituyó por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios y en esa subcomisión se está trabajando, se están celebrando comparecencias en la que están llevando a cabo aportaciones. Pues yo creo que muchos de los que están aquí sentados hoy, muchos
instituciones, muchos profesionales están poniendo de manifiesto qué es lo que considera cada uno de ellos que necesita nuestra justicia. Ojalá en la subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia, en las próximas semanas, muy en breve, seamos capaces de hacer bien ese diagnóstico y proponer las medidas de reforma que durante esta legislatura podrán caracterizar esa reforma tan necesaria. Citando a un catalán universal, a Antonio Gaudí, decía Gaudí que es muy necesaria la reflexión, pero también es muy conveniente la acción. Por lo tanto, yo estoy convencido de que ya es el momento de pasar a la acción, de abordar todas aquellas reformas y yo, a los efectos de mi presentación, voy a organizarlas de manera sistemática y resumida en siete grandes líneas de trabajo en las que creo que podemos hacer muchas cosas y podemos avanzar, y además avanzar con realismo y con inmediatez. No son proyectos estratégicos de reflexión, sino de actuación inmediata. La primera de esas líneas, creo que en un sector como el de la justicia, como en tantos otros, como pasa en el sanitario, como pasa en el docente o en algún otro más, lo más importante son las personas, lo más importante son los profesionales. Los profesionales, y están ustedes aquí hoy escuchándome, muchos de los que son los verdaderos protagonistas de la justicia, son los que tienen la capacidad para hacer una justicia mejor en España. No lo somos los políticos, no lo es ni siquiera el legislador, que tiene que mejorar algún entorno normativo, sobre todo son las personas que cada día trabajan en la administración de la justicia y en todas las profesiones jurídicas que colaboran con ellos. Por lo tanto, la obligación que tenemos desde los poderes públicos es asignar recursos y desarrollar políticas para que los profesionales puedan hacer mejor su trabajo. Y por ello, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Justicia este año, 2017, está creciendo más de un 7% para tener más recursos para hacer mejor las cosas. Para ello, el viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se crean 93 nuevas plazas de juzgados fundamentalmente y algunos de audiencias, y también con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial hemos empezado a hacer algo muy importante, que es transformar, no solamente crear nuevos juzgados allí donde son necesarios, sino también algunas unidades judiciales que no tienen mucha carga de trabajo, transformarla para hacer otros juzgados o otras unidades con más contenido. Ha llegado prácticamente a todas las comunidades autónomas la creación de juzgados, 19 en Andalucía, 15 en Valencia, 14 en Cataluña, 10 en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. En fin, yo creo que ha sido una extraordinaria noticia después de un larguísimo trabajo de casi 2 años y además poniendo el foco allí donde más necesarios son los nuevos recursos, en la justicia de la primera instancia, la más inmediata y la más cercana al ciudadano, en la justicia civil, en la justicia penal y también en la justicia social. Tenemos un compromiso de seguir asignando recursos. El presidente del Gobierno ya ha declarado en alguna intervención pública que el presupuesto del año 2018, ese que está todavía en proceso de elaboración y aprobación, por lo tanto tiene un cierto margen de incertidumbre, pero también incorporará nueva creación de juzgados, también plazas de fiscales y 300 nuevas plazas de oferta de empleo público para jueces y para fiscales, de lo cual yo creo que son magníficas noticias que demuestran el compromiso y la voluntad de seguir contando con más y mejores recursos para hacer mejor las cosas. En la oferta de empleo público de este año son más de 3.000 las plazas de funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia que van a poder consolidar su posición profesional, van a poder profesionalizar más nuestros juzgados y, por lo tanto, todo ello son, como digo, mensajes que van orientadas en la buena dirección, como también el hecho de que el proyecto de presupuesto para el año 2018 incorpore la previsión de mejorar los baremos del turno de oficio de la abogacía, de asistencia jurídica gratuita, y también un procedimiento nuevo para pagar mejor, por lo tanto, pagar más y mejor a los abogados del turno de oficio. Por lo tanto, seguir invirtiendo en las personas, seguir invirtiendo en contar con profesionales adecuados va a ser la primera línea estratégica en la que tenemos que avanzar. La segunda de las líneas que creo que tenemos que trabajar necesariamente es la mejora de nuestras herramientas cotidianas. Trabajamos con leyes, trabajamos con los códigos y, por lo tanto, contar con buenos instrumentos normativos que permitan hacer mejor el trabajo de los profesionales constituye el segundo gran objetivo. Y aquí sitúo la reforma del proceso penal. No deberíamos seguir siendo una isla absolutamente diferente al resto de los territorios, no deberíamos seguir teniendo
una ley procesal propia del siglo XIX, 75 veces remendada y zurcida, pero que nace de una cultura muy distinta a la actual, que nace de una realidad delictiva muy distinta a la actual y, por lo tanto, la propuesta sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, una nueva ley de enjuiciamiento criminal en su conjunto, completa, creo que tiene que ser otro de los ejes fundamentales de las reformas que tenemos que abordar. De esa manera estaríamos simplificando el procedimiento penal. Todavía hoy los juicios duran demasiados años, atribuir todo el protagonismo al juicio oral, donde se deberían practicar las pruebas y no una fase de instrucción o de investigación absolutamente dilatada y, como digo, impropia del modelo actual en todas las jurisdicciones, en todos los países de nuestro entorno. Tendremos que simplificar el procedimiento, simplificar los recursos para acortar la duración de los procesos penales, y todo ello es posible en un contexto de garantías, por supuesto, de mejor tutela de los derechos de las personas que participan en un proceso penal, de una mejor coordinación de los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad orientadas a la investigación. Y en ese contexto es donde surge la conveniencia de que sea el fiscal quien lleve a cabo la investigación y el juez quien tenga la función de tutela y de garantías de los derechos fundamentales. Muchas veces cuando hablamos de esto enseguida sale el titular de que alguien propugna que el fiscal sea el encargado de la investigación criminal. Y yo prefiero decirlo como lo he dicho, poniendo de manifiesto todas las reformas que necesita nuestra jurisdicción penal y, como consecuencia de todo ello, también el cambio de la atribución de la investigación. Pero no es el objetivo, ni mucho menos, que la investigación la lleve a cabo el fiscal, sino simplificar, agilizar y hacer más eficaz el procedimiento jurisdiccional penal, donde todavía, como digo, en muchas ocasiones hay mucha delincuencia de bagatela que se gestiona muy rápidamente. La ley de juicios rápidos que se llevó a cabo en el año 2003 y que ha sido mejorada progresivamente, arregla muchos asuntos en tiempos muy cortos. Y es verdad que la estadística demuestra que muchísimos procesos judiciales se resuelven en semanas o en meses. Pero los asuntos complejos también sabemos que tardan años en resolverse, y esa justicia dilatada seguramente es una justicia de poca calidad. Por eso deberíamos ser capaces en esta legislatura de promover una profunda reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. También el proceso civil, pese a que la reforma del año 2000, tan contestada, tan criticada, tan atacada en aquel momento y luego tan reconocida y tan valorada en su aplicación cotidiana, también la justicia civil necesariamente debe ser objeto de una revisión, quizá en aspectos instrumentales. Aquí ya no estoy hablando de una reforma estructural, no de una reforma de modelo, pero sí de aspectos instrumentales que acreditamos cada día que no funcionan bien, que tienen problemas, y por lo tanto apoyándonos en las tecnologías se puede avanzar, por ejemplo, para utilizar con carácter general la dirección electrónica habilitada para hacer los actos de comunicación judicial, o sustituir las notificaciones a través de edictos publicadas en diarios oficiales por la utilización de un tablón edictal en la sede judicial electrónica, o también apostar por la comunicación electrónica como el sistema habitual de comunicación, como de hecho sucede en la vida cotidiana, como de hecho utilizamos todos en nuestra condición de ciudadanos o de consumidores y clientes. Yo creo que hoy somos la única empresa que le sigue dando trabajo a Correos para que mandemos telegramas notificando a las personas algún evento, algún acto procesal. Yo creo que hay que superar ese momento y, por lo tanto, utilizar las tecnologías para mejorar notablemente las comunicaciones. Y esto, que puede parecer un aspecto instrumental, un aspecto menor, les aseguro, y muchos de ustedes lo saben, que tiene que ver mucho con la duración de los procesos, con la suspensión de muchas actuaciones procesales, de muchas vistas, de muchas comparecencias, y acortaría notablemente los tiempos del funcionamiento de la justicia, en el caso de la justicia civil. También me parece que, y luego lo referiré, abandonar el papel como soporte de comunicación entre los profesionales y la justicia y viceversa constituye otro de los objetivos fundamentales. Por lo tanto, en materia de la jurisdicción civil se pueden hacer muchas cosas, como también se puede mejorar la ejecución, porque no nos basta con tener una sentencia declarativa de derecho si luego la ejecución o se dilata extraordinariamente o simplemente se quedan sin una ejecución final completa. Según los datos que elaboran algunos investigadores en esta materia, más del 60% de las sentencias declarativas dictadas por los tribunales civiles, lo cual sin duda es una cuestión que nos debería preocupar notablemente. El cuarto eje al que me quería referir tiene que ver con lo que vengo diciendo.
el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías que tiene que ver, y me parece que lo estamos constatando cada día todos, fundamentalmente con un asunto tremendamente complejo, que es el cambio de la cultura. El cambio de la cultura de una organización, como bien sabemos, es lo más complejo, lo más difícil de abordar y de transformar, y por lo tanto, utilizar las tecnologías para transformar nuestra justicia es un auténtico desafío. Es cierto que para ello, además, necesitamos herramientas tecnológicas adecuadas, pero les aseguro que eso exige tener recursos, y los estamos teniendo. Esto exige contar con los mejores, y les aseguro que estamos trabajando con los mejores. Cuando a veces se critica, y muchos días reconozco que con razón, que las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, que la solución de gestión procesal que está instalada en los juzgados va lenta, que la herramienta de comunicación entre los profesionales y la justicia se cuelga o va despacio. Yo entiendo perfectamente las críticas, pero también quiero poner de manifiesto que esas críticas dirigidas al Ministerio de Justicia tienen toda la legitimidad, como es razonable, pero también debería yo hacer mención expresa a que las soluciones tecnológicas no son del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia las contrata, como es evidente, y las contrata con los mejores. La mejor empresa de telecomunicaciones, uno de los mayores gigantes mundiales, es el proveedor de servicios del sistema del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no podemos trabajar con nadie mejor. Y la empresa que gestiona las bases de datos de la justicia es un gigante también mundial de este sector. Por lo tanto, les aseguro que estamos trabajando con los mejores, dedicando volúmenes muy importantes de recursos públicos a contar con sus servicios, y por lo tanto no es que hagamos herramientas de uso interno o que tengamos poca capacidad para abordar este desafío. Es que el desafío es extraordinario. Es que muchas veces algunos de ustedes me habrán oído hablar de que queremos compararnos con la Seguridad Social o con la agencia tributaria a la hora de alcanzar la excelencia en la automatización de procesos o en la utilización de las tecnologías. Pero es que, sin ánimo de competir ni de compararnos, es que la justicia maneja volúmenes de documentación y de datos muy superior a la agencia tributaria o a la seguridad social. Es que cada día se transmiten 300.000 notificaciones, documentos electrónicos a través del sistema LESNET, documentos que envían los abogados y procuradores o graduados sociales a los juzgados o les son enviados desde los juzgados a ellos mismos. Es que hay horas pico, pues ahora a las 10 de la mañana, que se transmiten 60.000 documentos a la hora. Por lo tanto, los volúmenes son extraordinarios, la complejidad es muy alta y en ese sentido seguimos trabajando. Entre el año 2014 y el 2017 hemos multiplicado por cuatro los recursos del presupuesto público para tecnologías de la Administración de Justicia. Y hoy, en el territorio que corresponde a la gestión del Ministerio de Justicia, está implantada ya la solución de justicia digital prácticamente en un 70%. Eso quiere decir que los juzgados trabajan ya. Yo sé que muchas veces tenemos la imagen de la justicia con los legajos puestos en el suelo, con la presentación de documentos en papel, porque todavía siguen existiendo algunos ámbitos donde esto es así, pero les aseguro que también ya hay muchísimos juzgados, muchísimos territorios dentro del ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia, donde desde la entrada a través del SNET hasta la finalización con la firma electrónica por parte del juez. Se hace toda la gestión en digital y estamos teniendo ya una implantación, por ejemplo, en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Supremo está trabajando ya con justicia digital, como lo está haciendo ya inmediatamente la Sala Primera y la Segunda, y la Fiscalía, después de un proceso muy complejo, muy difícil, con muchos problemas, me consta, está también incorporando la Fiscalía los sistemas de gestión digital. Por tanto, esto es un camino sin retorno, es un camino además, como insisto, en el que somos muy conscientes que la transformación cultural requiere la formación, la sensibilización y la disposición de recursos para que todos los profesionales se sientan cómodos trabajando en un nuevo contexto. Hay una pieza cualitativa muy importante a la que dedicaré simplemente unos segundos para poner de manifiesto que, además de hacer lo que estamos haciendo, sería muy conveniente el que trabajásemos con una única sistema digital para todo el territorio nacional. Hoy son 11 las soluciones tecnológicas que se gestionan dentro de la Administración de Justicia. Es muy ineficiente, es una asignación de recursos públicos muy ineficiente, además de tener todo tipo de disfuncionalidades en el sentido de la no compatibilidad de sistemas entre sí. Ojalá seamos capaces de tener todos la generosidad para superar los sistemas propios de cada administración pública, pequeñitos, que me valen a mí para lo cotidiano, pero no sirven para tener una integración general.
Bien, en quinto lugar, la quinta de las líneas de actuación en la que creo que tenemos que avanzar en los próximos meses tiene que ver con el fortalecimiento de la percepción social de la independencia de la justicia. Fortalecimiento de la percepción de la independencia. Espero haberlo dicho bien, porque creo que la justicia en España es una justicia independiente, absolutamente, servida por profesionales altísimamente cualificados y, sin embargo, la percepción social tiene una crítica que, en mi opinión, está muy por encima de la realidad. No se adecúa a la realidad, pero ahí está. Y como ahí está, tenemos que trabajar para fortalecer esa percepción de los ciudadanos. Y para ello son muchas las cosas que se pueden hacer, seguramente, y en ellos también tiene mucho que hacer, seguramente, el Consejo General del Poder Judicial. No debería ser una responsabilidad desde el Poder Ejecutivo exclusivamente o desde el Poder Legislativo. Pero hemos hablado muchas veces de revisar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, suprimir que los parlamentos autonómicos nombren a un magistrado para incorporarse en la sala civil y penal de los tribunales superiores de justicia, ordenar y regular las transiciones entre el ejercicio de la política y el ejercicio de la función jurisdiccional, o también limitar los aforamientos, esto ya más amplio, los aforamientos de los cargos políticos. Estoy seguro que si trabajamos en todos esos ejes, ayudaremos a mejorar la percepción social de la independencia judicial. Y antes he hablado de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y ahora aquí, en este punto del fortalecimiento de la justicia independiente y profesional, me refiero a la elaboración y la aprobación de un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, que debería asumir las funciones de investigación en el proceso penal, sin duda tiene que ver transformado su estatuto, fortaleciendo también su autonomía, su capacidad presupuestaria, su capacidad de gestión, sus procedimientos internos para la fijación de criterios, para que las órdenes siempre sean escritas, para que se vertebren, en su caso, los mecanismos de discrepancia, porque siendo como es una institución jerárquica, siendo como es una institución donde el principio de autoridad hace que funcione cotidianamente, también es lógico que haya que darle transparencia y que haya que acreditar los sistemas de discrepancia y fijación de criterios. Por lo tanto, ese nuevo estatuto del Ministerio Fiscal, sin duda, también permitirá fortalecer y mejorar la percepción que en ocasiones se tiene en relación con la Fiscalía, cuando yo he leído declaraciones de algunos que dicen que no se puede hacer la transformación de la justicia penal a la que antes me he referido porque la Fiscalía no tiene las notas de independencia que debería tener. Bueno, yo creo, por a efectos dialécticos simplemente, el Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado, en Francia, es un centro directivo, una dirección general del Ministerio de Justicia. Y que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido decir que Francia no es un Estado de Derecho que garantiza el funcionamiento cotidiano de la justicia con independencia y con profesionalidad. Por lo tanto, abandonar bancos pintados y trabajar por el fortalecimiento de las instituciones también debe de ser otro de los objetivos. Voy terminando ya, voy al sexto de los ejes, y que es una visión que hace que tengamos muy presente el para qué de todo esto que voy diciendo, porque en última instancia todo lo que tengamos que hacer debe ser siempre orientado al ciudadano. Está muy bien contar con los profesionales, mejorar las leyes procesales, tener más recursos, tener más tecnologías, pero todo ello no puede dejarnos de enfocar siempre hacia el verdadero destinatario final de esta actividad, que no es otro que los ciudadanos. Y en particular, y hoy es un buen día porque estamos celebrando hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para recordar que la justicia se dirige en particular a los más necesitados, a los que tienen más necesidad de la tutela por parte de los poderes públicos. Por lo tanto, seguir sensibilizando nuestra legislación orientada a las víctimas y, por ejemplo, hemos presentado una reforma del Código Penal que mejora la redacción del concepto de la omisión del deber de socorro y también tipifica agravadamente la comisión de lesiones o de muertes con ocasión de accidentes de tráfico, en general con ciclistas, que es quizá lo que más nos sensibiliza al conjunto de la sociedad, pero con carácter general, como digo, revisar el concepto de omisión del deber de socorro y también adecuar mejor los tipos a una realidad social grave como son los atropellos en las carreteras, es una buena manifestación de acercarse a las víctimas del delito. O también trabajar por fortalecer la posición de las personas discapacitadas y para ello, en las próximas semanas, dentro de la Fiscalía General del Estado, se creará una Fiscalía de Sala especializada en discapacidad para tener una mejor adecuación
y adaptación a estas circunstancias. También me gustaría destacar el compromiso del Gobierno con la lucha contra la violencia de género, el reciente pacto de Estado que hemos alcanzado en esta materia, pendiente de desarrollo y articulación en las próximas semanas. Tiene mucho que ver con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, pero tiene mucho que ver también con el Ministerio de Justicia y con la justicia en su conjunto, por cuanto que hay que seguir afinando los tipos en el Código Penal, hay que seguir mejorando las unidades de valoración integral forense para que los psicólogos y los trabajadores sociales colaboren con los jueces en el tratamiento de estas cuestiones. Hay que seguir también mejorando las instalaciones físicas en las que, por ejemplo, declaran los menores para que sea un entorno amigable y no genere una segunda victimización, y para que también, en última instancia, constituyamos definitivamente todas las oficinas de atención a las víctimas que son necesarias a lo largo de todo el territorio nacional. En este sentido también quiero anunciarles que vamos a seguir trabajando para fortalecer la protección de nuestros creadores, y la propiedad intelectual es un derecho que debe ser todavía mejor fortalecido y protegido, y para ello también dentro de la Fiscalía General del Estado se creará una Fiscalía Especial de Sala para la propiedad intelectual, para proteger mejor todas las acciones que nos están demandando el sector de los creadores del ámbito cultural. Y también, y aunque pueda parecer un elemento anecdótico, les aseguro que, como nos pasa a todos, que recibimos muchos inputs, muchas peticiones de los ciudadanos, también hemos presentado hace unos días una proposición de ley para dotar a los animales de compañía de un régimen jurídico más completo y más actual. Los animales de compañía no son cosas, aunque hoy todavía están tipificados así, son seres vivos, y son seres vivos que forman parte de la vida de sus dueños y de sus familias. Por eso vamos a proponer la reforma del Código Civil y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aclarar el régimen jurídico de estos animales con una calificación que son seres vivos sentientes, y se regularán de esa manera las garantías, la protección y todas las medidas ante el abandono, el maltrato en relación con los animales. Son detalles, son aspectos puntuales y concretos, pero que me parece que atienden a sensibilidades sociales, a demandas de la sociedad actual. Y termino ya con el séptimo de los ejes, que tiene que ver con fortalecer la seguridad jurídica y utilizar la justicia como palanca del crecimiento. Hace unos días celebrábamos una cumbre española de la confianza, le llamamos, quizá un poco grandilocuente el nombre, pero con participación de empresarios, de periodistas, de profesionales del derecho. Incidimos todos en la importancia estratégica que tiene contar con una arquitectura normativa segura y estable para fortalecer el desarrollo económico y el progreso social. Porque, como también decía Antonio Garrigues, en la ley y en la fortaleza del Estado de Derecho está todo. Están nuestras libertades, están nuestros derechos, están nuestras reglas de convivencia y también las certezas que necesitan los operadores económicos para seguir confiando en nuestro país, para seguir invirtiendo, para seguir creciendo y para seguir creando empleo. Son múltiples las medidas que en este campo vamos a desarrollar. Por ejemplo, estamos mejorando nuestra regulación hipotecaria para, aprovechando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas suelo, fortalecer el marco normativo de los contratos de adquisición de vivienda con garantía hipotecaria para mejorar la confianza, mejorar la seguridad, fortalecer la posición del consumidor y que tanto los notarios como los registradores colaboren intensamente en este fortalecimiento de la confianza y de la seguridad jurídica. Tenemos que revisar nuestro derecho de obligaciones y contratos, lo tenemos muy desactualizado, muy fuera de la realidad actual de cuál es la práctica común de los operadores económicos en esta materia, como también un nuevo Código de Comercio, una legislación de comercio que sigue anclada en el siglo XIX y que, por lo tanto, recoge mal toda la realidad mercantil del momento actual y, por lo tanto, para facilitar el tráfico económico, sin duda, hay que también cambiar el marco regulatorio del Código de Comercio. Estamos incorporando a nuestro derecho la Directiva de Secretos Comerciales, como también deberíamos regular la actuación de los lobbies, deberíamos también seguir trabajando por fortalecer todas las prácticas que en materia de corrupción económica pueden seguir existiendo, o aprobar un nuevo texto refundido de la ley concursal después de todas las reformas llevadas a cabo en los últimos años, consecuencia de la necesidad de adaptación a la crisis económica tan profunda que hemos vivido. Lo cierto es que la ley concursal del año 2003 ha quedado un poco irreconocible, por decirlo cortésmente, y sería muy conveniente aprobar un texto refundido de esta ley concursal, con todas esas
medidas, sin duda, estaremos reformando nuestro ordenamiento para generar certidumbre, para aportar ventajas competitivas a nuestra economía y, en última instancia, para ayudar desde el derecho y de la justicia a seguir con el crecimiento económico y a seguir con la creación de empleo y la consolidación del bienestar. Y esta idea me lleva a la última, ahora ya sí les aseguro, que quería compartir con ustedes. Y es una reflexión final de todo esto a lo que me he referido, que en última instancia no es otra más que la de constatar, como seguramente compartiremos todos, que fuera de la ley, fuera del derecho, solamente hay riesgos, solamente hay incertidumbres, inestabilidad e incluso miedo. Y lo estamos comprobando lamentablemente hoy. En la España del año 2017 estamos viendo cómo al margen de la ley hay miedo, hay incertidumbres, cómo hoy, esta noche, se hacen pintadas en las casas de personas con las que no se comparte planteamientos políticos o ideológicos y se amenaza con pintadas, con agresiones al patrimonio personal, se amenaza a las personas, se hacen escraches ante las instituciones y algunos consideran que eso es el ejercicio de la democracia. Yo creo que el mensaje de ilegalidad que están lanzando algunos en Cataluña en estos días está teniendo consecuencias ya. Está teniendo consecuencias, por ejemplo, en las alertas de recesión que emiten algunas agencias de rating, están generando alertas ya en la fuga masiva de empresas. Oía esta mañana a una persona del Consejo General de Registradores que hablaba de 700 las empresas que han trasladado su domicilio social de Cataluña a otras partes de España en los últimos días. Están cayendo dramáticamente las reservas hoteleras en Cataluña y en Barcelona en particular. Está cayendo la inversión en Cataluña un 10% en el segundo trimestre, cuando en España está creciendo más del 13%. Y, por lo tanto, ante esta constataciones fácticas y no opiniones, yo creo que solamente cabe una manera de actuar: volver a la ley, volver al Estado de Derecho, practicar el diálogo. Sin duda, lo decía muy bien Antonio, practicar el diálogo, no exigirlo, practicarlo, y practicarlo donde corresponde, en el marco de la legalidad, en el marco de la Constitución y en el ámbito donde el diálogo es la herramienta cotidiana, que no es otro sitio que el Congreso de los Diputados, la sede de nuestra democracia. Bien, termino. He intentado sucintamente hacer una lista de prioridades, de líneas de actuación, de trabajos. Yo diría, con esa frase habitual, que están todas las que son, pero no son todas, porque también podrían estar alguna más. En cualquier caso, he leído en las últimas meses, alguien decía que el Ministerio no tenía agenda legislativa. Hombre, yo creo que si algo nos falta no es tiempo para poder hacer todo lo que queremos hacer, y por lo tanto lo que tratamos es que en estas próximas semanas la subcomisión del Congreso de los Diputados, que quiere llevar a cabo una estrategia nacional de justicia, ahorme todos estos proyectos que han sido puestos de manifiesto por los interlocutores ante los señorías, y seamos capaces de utilizar adecuadamente esta legislatura. Parece que llevamos mucho tiempo, pero no hemos cumplido todavía ni un año de legislatura. O sea, tenemos teóricamente 3 años por delante para abordar todos estos proyectos en los que estoy seguro que habrá una capacidad de consenso. Porque es verdad, fíjense que en España siempre hemos sido capaces de alcanzar grandes acuerdos en los asuntos importantes. Lo decía muy bien la presidenta del Congreso de los Diputados hace unos días, cuando tuvo la amabilidad de inaugurar esa cumbre de la confianza a la que antes me he referido. Decía Ana Pastor que no hay problema en España que no hayamos sido capaces de resolver desde el diálogo y en el marco del Estado de Derecho. Y decía ella que confiaba en que seríamos capaces de seguirlo haciendo en el futuro. Yo les aseguro que estoy totalmente de acuerdo con la presidenta del Congreso de los Diputados en esta reflexión, y yo creo que en casi todo, y por lo tanto estoy convencido que podremos desde el diálogo abordar todas estas reformas que son tan necesarias para nuestra justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio Garrigues, por la presentación magnífica, como siempre, y muchas gracias especiales al señor ministro. Hay muchas preguntas, como cabía esperar. Mireia Garolera, de RACU, dice: ¿teme el Gobierno que el encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium se traduzca en movilizaciones o violencia en las calles de Barcelona y de Cataluña? Gonzalo Díez Velarde, de El Economista: ¿cómo valora la entrada en prisión preventiva de los líderes de ANC y Òmnium?
Patricia Rossetti, de la cadena COPE. Ante Cataluña, ¿cree usted que el Consejo General del Poder Judicial reaccionó con lentitud por detrás de los propios jueces y fiscales? Eva Llamazares, de Onda Cero, comparte la interpretación de que la prisión incondicional de los Jordis aboca a una movilización popular masiva. Y Juan Tesón, de La 4, apuesta por ilegalizar a los partidos independentistas, tal como dijo ayer García Albiol, el presidente del Partido Popular en Cataluña. Bueno, pues vaya retahíla de preguntas para empezar, no está mal, a ver si soy capaz, si tomo nota de todo y soy capaz de contestarlo. La decisión que tomó ayer la jueza de la Audiencia Nacional se basa en una petición del fiscal y se basa en hechos acreditados y documentados, probados en las declaraciones de testigos, de los propios personas que son investigadas. Por lo tanto, responde al funcionamiento normal de nuestra justicia, una justicia de garantías, una justicia en la que la tutela de los derechos está absolutamente asegurada. Por lo tanto, sí, se ha acreditado, y parece que ha debido ser así, la participación de algunas personas y de otras no, porque yo creo que es bueno recordar que hubo personas a las que se les dictaron unas medidas cautelares y otras con otras medidas distintas. Todo eso responde, estoy convencido, a la constatación de autoría o participación en determinados hechos que, fíjense, estamos hablando, porque enseguida sale estas frases tan lugar común, ¿no? Hay presos políticos. Hombre, no, a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. ¿En qué democracia se puede consentir que cuando las fuerzas de seguridad van a cumplir un mandato de un juez, hacer una entrada y registro, haya ciudadanos que les impiden hacer su trabajo porque están protegiendo a los presuntos delincuentes? Yo creo que eso es intolerable y, por lo tanto, no deberíamos plantearnos ninguna duda de si porque la justicia funciona va a haber conflicto social. Yo creo que eso es una patología gravísima. Si llegamos a ese punto en que en España pensamos que porque la justicia funciona, algunos están legitimados para manifestarse incluso con violencia, como me dicen en la pregunta, yo creo que es muy, muy preocupante. Yo creo que los demócratas tenemos que estar siempre del lado de la ley y de los profesionales que cada día aplican la ley y nunca del lado de los que amenazan, coaccionan, intentan que la justicia funcione bien para sus intereses y no para el interés general. Por lo tanto, ese es mi planteamiento. Yo no creo, mi opinión personal, no creo que haya que promover ilegalización de partidos políticos por su programa, salvo que ese programa sea manifiestamente contrario a los valores de la Constitución. Pero nuestra forma de Estado, la monarquía, está en nuestra Constitución, sin duda, pero también el pluralismo político y la libertad de expresión y otra serie de derechos. Por lo tanto, yo creo que el tener planteamientos legítimos de reformar las instituciones desde la Constitución no creo que sea causa para promover una ilegalización de un partido político en ese contexto. Y lamento, pero tendré ocasión de hablarlo con ella, porque Patricia Rossetti es amiga mía, pero no he entendido la pregunta. No sé que eso de que el Consejo haya ido por detrás, no, yo creo que el Consejo ha estado desde el primer día apoyando y exigiendo respeto y exigiendo también el apoyo a los jueces, a la actividad del Poder Judicial, rechazando las acciones de concentraciones, de scratches que se podían haber celebrado ante determinadas actuaciones judiciales. Por lo tanto, yo eso es lo que he percibido, que el Consejo ha estado apoyando, como no puede ser de otra manera, a los jueces en el ejercicio de su independencia y rechazando cualquier actitud, cualquier declaración, cualquier manifestación que puede ser muy legítima desde el punto de vista social, pero como está orientado a un fin ilícito, que es presionar a los jueces, lo ha rechazado desde el primer día y yo creo que con toda firmeza. Raquel Castillo, de Reuters, dice: tras las medidas cautelares tomadas ayer por la juez Lamela, considera que el mayor trapero está legitimado para continuar en su puesto. Lucía Gómez Lobato, de La Sexta, le pregunta sobre lo mismo. ¿Confía el Gobierno en José Luis Trapero, a quien la justicia mantiene al frente de los Mossos, para aplicar medidas del 155 que hagan necesaria la implicación de las fuerzas de seguridad? Cristina de la Hoz, del Independiente, le pregunta si prefiere usted una aplicación suave del 155 o una dura que sustituya a todo el Gobierno de la Generalitat. Lázaro Castro dice: la aplicación del artículo 155, que muchos consideramos ineludible y urgente, no debería en todo caso incluir la convocatoria de elecciones en Cataluña por parte del presidente Rajoy, competencia que, de acuerdo con la Constitución,
podría asumir el Gobierno del Estado? En relación con el responsable de los Mossos d'Esquadra, el hecho de que ayer, en un proceso judicial en el que forma parte, se hayan adoptado unas medidas limitadas en cuanto a su no posibilidad de salir al extranjero, comparecencias a Pudacta cada 15 días. Yo creo que esas son decisiones que toma una jueza y, por lo tanto, el hecho de que siga estando al frente de una institución como son los Mossos d'Esquadra le corresponde a quien tiene esa capacidad, que es el consejero de Interior y el Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, ellos serán los que tendrán que valorar si el hecho de estar sometido a un proceso judicial que ciertamente está en la fase que está. Tampoco hemos hablado muchas veces de la presunción de inocencia cuando hablábamos de temas de corrupción o de otras cuestiones, en qué momento se debería abandonar la posición institucional. Pues yo soy coherente con lo que he dicho siempre y, por lo tanto, en esta fase de investigación me parece que derivar consecuencias sería quizá un poco prematuro, pero en todo caso eso le corresponde a la Generalitat. Para que no quede en el aire, ha habido una frase que no me ha gustado nada, que decía en la pregunta que la justicia mantiene al señor Trapero al frente de los Mossos. No, la justicia no mantiene a nadie al frente de ningún sitio. Es la Generalitat de Cataluña quien quiere que el jefe mayor de los Mossos sea este señor o deje de serlo. Lo que ha adoptado la justicia son unas medidas cautelares determinadas con ocasión de un proceso en el que está siendo objeto de investigación. En relación con las medidas que podrían adoptarse a propuesta del Gobierno por el Pleno del Senado en relación con el artículo 155 de la Constitución, bueno, yo creo que estamos en unos días muy trascendentes en los que el Gobierno requirió al presidente de la Generalitat para que aclarase si se había producido o no una declaración de independencia, y había un segundo plazo para, en su caso, retomar la legalidad y el orden constitucional. Y bueno, pues es el camino en el que estamos. Yo les diría que el Gobierno tiene que asumir responsabilidades muy importantes, como lo tiene que asumir un consejero delegado o un consejo de administración de una empresa. Y yo nunca veo en los periódicos económicos que se anuncie con anticipación qué es lo que va a hacer una empresa u otra. Incluso en legislación de mercado está regulado expresamente la confidencialidad, la reserva, el secreto. Alguien que está siendo objeto de un proceso singular, como puede ser una OPA, tiene un deber de no declaración, de no intervención. Por lo tanto, yo reclamaría también para nosotros ese respeto y esa confianza en que adoptaremos todas las medidas que sean necesarias, con toda la intensidad que sea necesaria para garantizar el orden constitucional y el fortalecimiento de nuestras instituciones y la permanencia de nuestro sistema democrático, y, por lo tanto, lo que haya que hacer, sin duda, lo hará, y creo que el presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto lo ha demostrado con prudencia, con moderación, pero con absoluta firmeza y sabiendo siempre que tenemos toda la fortaleza del Estado de Derecho y de la democracia. Cuando se pueden utilizar herramientas de la fuerza y no se utilizan, nadie debería pensar que eso es una manifestación de debilidad, más bien de prudencia, de sentido común y de responsabilidad, porque, insisto, cuando llegue el momento y en función de lo que pase en los próximos días, el Gobierno y el presidente del Gobierno van a estar ejerciendo su responsabilidad con toda seguridad. ¿Y en qué consista esa acción? Bueno, yo creo que tendremos que, como digo, ir dando pasos, no anticiparlo. Yo entiendo el interés periodístico de lo que yo pueda decir o mi compañero de Gobierno, pero yo creo que lo que tenemos que decir es: estamos trabajando por garantizar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, ofreciendo diálogo dentro de la ley y de la Constitución. Nadie nos va a pasar por la izquierda en relación con el diálogo. Nosotros hemos estado dialogando desde el primer día. Yo hablo casi a diario con mi colega, el consejero de Justicia, y hemos creado juzgados en Cataluña y hemos creado aquellos que nos han dicho que les convenía más crear, y estamos hablando de muchos asuntos cotidianamente, como me consta que lo hace el ministro de Fomento en relación con los accesos al puerto de Barcelona o con el aeropuerto del Prat o con tantas y tantas cosas que cotidianamente dialogamos con la Generalitat. Como dialoga el señor Junqueras, que eso no lo cuenta, cuando le pide al señor Montoro que le financie el pago de las facturas, el pago de las nóminas o tantas y tantas obligaciones financieras que ellos son incapaces de obtener financiación en los mercados porque están calificados como bono basura sus instrumentos financieros. Por lo tanto, el diálogo ha estado presente, va a estar siempre presente, pero, como se pueden ustedes imaginar, siempre será un diálogo dentro de la ley y de la Constitución. Nadie le puede pedir a un gobernante responsable, a un alcalde, a un presidente de una comunidad autónoma o a un presidente de un gobierno que dialogue para incumplir una ley. ¿A alguien se le ocurre que alguien pueda ir a ver a un alcalde para decirle que le dé una licencia fuera de la ley? Estaríamos hablando de corrupción, ¿verdad? ¿Cómo le puedes pedir a un presidente de un gobierno que dialogue para el incumplimiento de la Constitución? ¿Qué estaría haciendo el presidente si aceptase ese diálogo? Por lo tanto,
nosotros vamos a tener la mano tendida a resolver de la manera más estable y más equilibrada el conflicto que existe en este momento, el conflicto seguramente más importante que tenemos en este momento en España y que hemos tenido en muchos años. Por lo tanto, está perfectamente identificada la necesidad de abordar, de encontrar soluciones, pero tienen que ser soluciones siempre dentro de la ley y dentro de la Constitución. Reiteramos la manifestación de solidaridad con Galicia y Asturias que tan oportunamente ha hecho el señor Garrigues en su presentación, y le leo a continuación una pregunta de Aurora Delgado. ¿Considera que la regulación penal es suficiente para juzgar y castigar como se merecen los autores de los casos de terrorismo incendiario que afectan tan trágicamente a Galicia y Asturias? ¿No le parece que, visto lo visto, la ley actual y su aplicación no son suficientes para disuadir a los potenciales homicidas y criminales? Pues la cuestión de los incendios sin duda tiene una altísima complejidad en cuanto a sus causas, sus motivaciones, la vigilancia, la capacidad para atender y de detectar y luego poder extinguirlos con la mayor celeridad. Es un asunto sin duda muy complejo. La parte pequeñita que a mí me pueda corresponder, les aseguro que con toda la sensibilidad, porque siento a Galicia muy cerca, la abordamos en el año 2015. La abordamos en el año 2015, la reforma del Código Penal, mejoramos el tipo penal, incrementamos las penas, en particular cuando se trata, por ejemplo, de incendios provocados en parajes protegidos o en espacios naturales. Se incrementó también el tiempo en el que no se puede llevar a cabo una recalificación urbanística en relación con terrenos que han sido objeto de un incendio, por si esa hubiese sido la motivación del incendio. Y, como digo, incrementamos las penas de manera muy importante para los incendios provocados y, en particular, cuando eso tiene efectos sobre la vida humana. Por lo tanto, yo creo que desde la respuesta penal me parece, en mi opinión, que no tenemos un problema. Quizá el problema está en la detección y en la detención posterior de las personas que han causado este daño, estos delitos tan graves contra el patrimonio de todos y contra las vidas y los enseres de las personas. Por eso, yo me manifiesto totalmente dispuesto a oír propuestas de mejora, a intentar encontrar soluciones, pero, como digo, creo que también la sensibilización social, la identificación prematura de posibles incendios, el trabajo coordinado de todas las administraciones públicas para la extinción y para poder trabajar de la manera más eficaz posible, creo que son líneas en las que hay que seguir avanzando y generar, yo creo, una gran sensibilización social, un repudio, un rechazo absoluto hacia cualquier comportamiento en este terreno y fomentar la denuncia por parte de los ciudadanos de cualquier comportamiento inadecuado, porque los daños que se generan son extraordinarios, como lamentablemente estamos sufriendo en Galicia, en Asturias, o como llevan todo el verano sufriendo en Portugal. Le preguntan también si sigue siendo la ley de enjuiciamiento criminal uno de los proyectos bandera de su departamento para agilizar y equiparar nuestro sistema de justicia penal al de países como Francia o Alemania. Bueno, como he dicho, me parece que es de los grandes proyectos legislativos. Hay proyectos organizativos, hay proyectos tecnológicos, hay proyectos que tienen que ver con las dotaciones de más plantilla, más medios personales. Cuando ya llegamos al capítulo de mejores herramientas normativas, mejores leyes para hacer mejor nuestro trabajo, ahí cobra todo el protagonismo la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, porque lo cierto es que, como he dicho antes, la justicia penal sigue contando con herramientas muy antiguas, y eso que les hemos ido haciendo alguna actualización. La reforma del año 2015 en materia, por ejemplo, de investigación tecnológica, creo que es una pieza de altísima calidad, y lo puedo decir porque, como no soy yo el autor intelectual, yo fui el promotor de la reforma, pero creo que fue una magnífica aportación de mejora y de reforma a esa pieza jurídica originaria del siglo XIX. Pero, como digo, a veces el debate en torno a esta cuestión se focaliza mucho en quién tiene que instruir, el juez o el fiscal. Yo creo que eso es puramente instrumental, no debería eso atascarnos, porque lo cierto y verdad es que necesitamos un proceso penal mucho más ágil, que la prueba se practique en el proceso oral y no en la fase de investigación, que simplifique los procedimientos, que hay un procedimiento único, ordinario, y no tantos procedimientos especiales, que mejore la coordinación que se puede hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en fin, las cosas que he mencionado. Y yo voy a seguir trabajando. Ya sé que hay núcleos de resistencia, es una de mis obligaciones también saber por dónde me sopla el aire y qué problemas puedo tener cuando planteo un proyecto de reforma. Creo que están bien identificadas las resistencias y ojalá, con el apoyo de todos los operadores, de todos los profesionales y también de los partidos políticos, seamos capaces en esta legislatura de promover esa reforma. Carlos Capa
le pregunta si el nuevo clima en las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista permitiría desbloquear la Estrategia Nacional de Justicia que anunció usted en el Congreso al inicio de esta legislatura. Bueno, lo he mencionado un par de veces, la necesidad de que las reformas que llevemos a cabo han de hacerse en términos de consenso, de acuerdos y fruto del diálogo entre todos los operadores y en particular de los partidos políticos que tienen el protagonismo en el poder legislativo, por supuesto. Muchas de las reformas de las que he mencionado tienen rango de ley orgánica por su naturaleza, por afectar a derechos fundamentales. Ha de ser una ley orgánica quien regule el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal en algunos contenidos y tantas materias. Eso significa que necesariamente, además de por convencimiento, por aritmética parlamentaria, deben ser objeto del acuerdo entre los grandes partidos y, en todo caso, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y espero que también el Partido de Ciudadanos. En eso estamos trabajando. Me situaban en el contexto la pregunta de si el acuerdo entre PSOE y PP a la hora de abordar el desafío secesionista en Cataluña puede ayudar. Pues espero que sí, que eso sea manifestación de un clima de encuentro, de búsqueda de consensos y que la justicia pase a formar parte de ese núcleo de consensos tan importantes que necesitamos para llevar a cabo reformas del calado del que hoy hemos estado hablando aquí. Desde Telemadrid, Manuel Muineco le pregunta qué opina de la iniciativa de Francia de tipificar como delito el acoso sexual callejero. Bueno, también he mencionado en mi intervención el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el compromiso de todos los poderes públicos y del conjunto de la sociedad española en esta materia. Esa materia es muy amplia, es tremendamente amplia y yo creo que además de medidas judiciales, medidas legislativas tipificadoras de delitos, medidas organizativas, asignar más recursos para tratar mejor a las víctimas, etcétera, 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 al final también debemos llegar a las medidas educativas, a la creación de una cultura y una conciencia social en torno a la intolerancia frente a la violencia de género y una manifestación que puede parecer leve, pero que sin duda es una manifestación también de violencia y acoso, son este tipo de medidas que pueden estar lamentablemente en algunas culturas o en algunas sociedades incorporadas a comportamientos que se banalizan, que no se les da importancia y que sin embargo son sentidas como agresivas por parte de las mujeres. Por lo tanto, estudiarlo al menos, ser capaces de trasladar al conjunto de la sociedad y muy en particular a la gente joven que algunos comportamientos que pueden parecer triviales como mirarle el móvil a tu pareja o como hacer algún comentario, alguna expresión oral con subida de tono agresiva, también eso es violencia de género. Yo creo que avanzar en esa dirección siempre será positivo para fomentar la intolerancia cero con este tipo de comportamientos. El sistema LexNet era noticia este verano pasado y lamentablemente no para bien. Aunque parece que no han vuelto a producirse incidencias graves, no son pocas las quejas, como usted mismo ha señalado. ¿Cuáles son los planes del Ministerio para fortalecer esta aplicación que utilizan tantos operadores jurídicos? Marta Pastor, de Radio Nacional de España, dice: ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la Fiscalía Digital? ¿Quién controla el sistema informativo? ¿Puede el Gobierno acceder a través de este sistema informático a cualquier investigación judicial? Recuerdo que este verano yo creo que ninguno de nosotros ya vamos mucho a las sucursales bancarias, ¿no? La banca electrónica, las tarjetas, los cajeros, hacen que ya hemos cambiado los comportamientos en relación con la sucursal de toda la vida. Pero yo tuve que ir este verano, en los últimos días de agosto, tuve que ir al banco a hacer una gestión y le pedí al director del banco que me abriesen un poquito pronto. Fue un privilegio que le pedí, no sé si fue muy correcto esto de pedir privilegios, a las 8:15 para que me recibiese y poder hacer la gestión. Y bueno, allí estaba muy amable el director de la oficina y hasta las 9 no pudimos hacer nada porque tenían el sistema colgado y era un banco del IBEX, era un banco como Dios manda. Yo le decía, no te preocupes, estoy encantado. Estoy encantado viendo que también los sistemas de los bancos a veces se cuelgan, como se cuelgan las páginas de algunas empresas de la gran distribución cuando estás haciendo una compra y se te paraliza, o cuando vas a comprar un billete de avión y se te viene abajo el sistema y tienes que empezar otra vez. Esto pasa, ¿verdad? Esto pasa en la vida cotidiana. No quiero minimizar ni trivializar los mal funcionamiento de nuestros sistemas de gestión ocasionalmente.
Pero sí quiero decir que el sistema LESNET desde el año 2016 son cientos de millones de comunicaciones las que se vienen llevando a cabo a través del sistema. Cada día, les decía, casi 300.000. Esta hora, ahora a las 10:15 de la mañana, entre las 10 y las 11, habrá 60.000 comunicaciones del LESNET. Y, por lo tanto, son volúmenes extraordinarios que a veces hacen que el sistema vaya un poco más lento o que se pare y tarde un poquito, se te pone ahí el relojito. Y yo entiendo la desesperación y lo saben muy bien los abogados, los procuradores, los graduados sociales, nuestro compromiso para que esto cada vez pase menos. Yo creo que el LESNET de hoy es mucho mejor que el LESNET de hace un año. Y algunos de aquí de la mesa me lo podrían confirmar o no, o negármelo. Funciona mucho mejor porque se han ido haciendo inversiones, se ha ido ampliando la banda de comunicaciones, se ha ido mejorando los sistemas de digitalización y de escaneado de documentos. En fin, se han ido haciendo muchas cosas para que esto sea así. Y mi compromiso es seguir invirtiendo, seguir asignando recursos, seguir siendo capaces de tener mejores herramientas. La empresa que nos da el servicio de comunicación es la empresa de telecomunicaciones, con todos los respetos, Ángel, más potente en España, y por lo tanto no podemos estar con nadie con más capacidad. O sea, no es un problema del Ministerio de Justicia, es un problema del volumen, de la gran cantidad de recursos. Yo creo también, insisto una vez más, me podrían confirmar o desmentir los profesionales que están en esta sala, que hoy nadie sabría vivir sin LESNET. Sería mucho peor pese a todo, Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa dirección, vamos a intentar ir reduciendo los problemas y conseguir que cada vez haya que hablar menos de que hoy el sistema va lento, sin perjuicio, y los lamentaremos siempre, de que habrá días en el que el sistema vaya lento, como van todos los sistemas informáticos de todas las áreas de la sociedad española. Y ahí está también Fiscalía Digital. La Fiscalía ha trabajado históricamente con una aplicación propia, con un sistema que se llama Fortuny, que es distinto del de los tribunales de justicia, aunque pueda parecer una barbaridad para algunos no especialistas. Es así. En los juzgados trabajan con un sistema de gestión y la Fiscalía tiene otro distinto pues porque históricamente así se configuró y no nos habíamos puesto a ello hasta hace poco. Estamos tratando de que la Fiscalía también tenga un sistema de Fiscalía Digital y, sobre todo, que en el medio plazo tenga un sistema único, un sistema integrado, el sistema de justicia digital sea común para todos los operadores jurídicos, tanto en el total del territorio, como antes he dicho, y tanto para jueces como para fiscales, como para el conjunto de la oficina judicial. Y, entre tanto, pues me consta que lo están pasando mal, porque la herramienta funciona de aquella manera, porque no ha sido habitual el trabajo y, por tanto, las maneras de trabajar de todos nosotros tienen mucho que ver con procedimientos estándar. Cuando la tecnología te cambia el procedimiento, hay que cambiar también la mentalidad, hay que revisar. Algunos dicen, hombre, si yo esto antes me lo veía así, en un pispás, calificaba y ahora tardo 7 minutos. Bueno, pues a lo mejor eso es verdad, pero cuando uno va a una vista, va a un juicio y lleva un ordenador portátil donde tienes el proceso, donde puedes ver los documentos, hombre, alguna mejora has tenido. Por lo tanto, en balance, yo confío que gracias a la leal colaboración de la Fiscalía, que está trabajando muy intensamente, me consta que los proyectos se han desarrollado en Valladolid, en Badajoz, ahora también en alguna otra provincia de Castilla y León, están avanzando y, por lo tanto, también, como decía el LESNET, yo espero que dentro de un año, año y medio, no hablemos más de los problemas de implantación, sino que estemos implantando la versión 3.0, la 4.0 de una realidad que es que la justicia en su conjunto y la Fiscalía en particular, con todas las particularidades que tiene el trabajo de la Fiscalía, que es muy singular, pues puedan tener herramientas tecnológicas propias de una administración del siglo XXI. La última pregunta, y lamento no poder leerle más. Dolores Sánchez Lórriga dice, ¿para cuándo la reforma de la legislación mercantil que en muchos aspectos se ha quedado por detrás de la realidad? Bueno, yo la he mencionado entre las 30, creo que eran 30 actividades en esos 7 grandes bloques de asuntos a los que creo que nos tenemos que dedicar con intensidad durante los próximos 3 años, y ahí está la reforma tanto del Derecho de Obligaciones y Contratos, del Código Civil, como la reforma del Código de Comercio. Tenemos la suerte de tener una organización, un organismo que es la Comisión General de Codificación, donde los mejores juristas de España nos ayudan al Ministerio de Justicia a elaborar proyectos normativos
legislativos, la sección primera de lo civil y la sección segunda de lo mercantil llevan años, y no exagero, años trabajando en esta materia, preparando textos de extraordinaria factura y calidad técnica, y por lo tanto, en cuanto tengamos este impulso de reforma legislativa, me parece que son dos de los asuntos a los que le debemos, por el trabajo desarrollado, por la necesidad de actualizar nuestro marco normativo en la contratación, derecho civil en general y en particular en el ámbito mercantil. La conveniencia es evidente cómo han avanzado el mundo de los negocios, el tipo de operaciones mercantiles, los instrumentos financieros que se han ido desarrollando y se han incorporado a las opciones que tienen las empresas para garantizar la llegada de recursos financieros. Pues todo eso no está, lógicamente, ni en nuestro Código de Comercio ni en nuestro Código Civil, porque son todavía tributarios de las reformas legislativas del siglo XIX. Yo espero que seamos capaces de llevarlo a cabo y, por lo tanto, que durante este último trimestre del año 2017 vayamos cerrando el gran acuerdo que es la Estrategia Nacional de Justicia y que el año 2018 sea un año muy intenso en impulso legislativo de todas estas cuestiones a las que me he referido. En nombre de nuestros patrocinadores, Asisa, representada por doña Elia Esteban García, DBT, representada por don Ángel Mateos, y de Red Eléctrica, despide el presidente de esta última, don José Folgado. Ministro, los patrocinadores hacemos nuestra la breve semblanza que hizo Antonio Garrigues de ti en cuanto a servidor público, jurista, dialogador y persona empática. En definitiva, gran persona y excelente profesional. En efecto, yo tuve la ocasión, y fue un privilegio, de trabajar juntos, ¿no? Tuvimos la ocasión de trabajar juntos en aquellos años de bastantes restricciones para entrar en el euro, pero tengo que decir que no fue solo una cuestión de restricciones. Fue una cuestión de colaborar juntos para administrar aquellos recursos escasos. Y recuerdo perfectamente cómo trabajamos, por ejemplo, para hacer pedagogía y para explicar las cosas, por ejemplo, con los sindicatos de funcionarios, que reaccionaron de manera excelente. Así se construyó, naturalmente, un futuro muy importante. Para nosotros es un honor que estés hoy aquí, de verdad, una enorme satisfacción. Y lo que podemos desear, los patrocinadores, es que tengas con tu equipo todo el éxito del mundo para que se puedan implementar perfectamente esas 7 líneas de actuación, porque será un bien, naturalmente, para todos los españoles. Y también asumo las palabras que dijiste en relación a tu presentador, que dijiste que Antonio Garrigues ha sido un símbolo, y lo es, y un ejemplo para el mundo en esa voluntad de construir unidos. Es verdad. Y, por lo tanto, también para nosotros una enorme satisfacción el tener aquí a Antonio Garrigues como presentador. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenos días.